de 3 en frecuencia, o sea, casi siempre es nada más hacer la regla de 3 o también ocupar la fórmula del número de mol. No es necesario que puedan, necesario que le resuenen tanto y demás, ¿no? Ahora, en el material que les pasé venían algunas referencias, por ejemplo, venía cómo sacaban ustedes el número de mol, cómo sacaban la cantidad de átomos, la cantidad de moléculas y varios ejemplos ahí, pero bueno, veo que algunos no tuvieron muchas dudas con respecto a ello, así que vamos a intentar resolver alguno de estos. No sé si alguno en particular ha decidido que les haya causado controversia de estos que están aquí, de los primeros. Ya los otros ahorita los resolvemos, ¿sale? Igual vamos con el calculador para que sea más rápido. ¿Alguno que quieran resolver? El 8, el 1, ok. Resolvemos el 1 y de ahí resolvemos el 8, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros nos piden calcular la cantidad de átomos, calcular la cantidad de moléculas, casi siempre nos hablan de el número de Avogadro, ¿no? Del número de Avogadro, entonces nosotros debemos partir de ahí. ¿Cómo se hace? Se hace haciendo unas pequeñas operaciones, bueno, de hecho es planteando una regla de 3, todo se resuelve con regla de 3. Y por ejemplo, nosotros debemos recordar esta pequeña relación, vamos a anotar aquí. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un mol, vamos a anotarlo así, un mol de cualquier sustancia, por ejemplo, aquí en este caso están diciendo un mol de azufre. Un mol de azufre, vamos a separarlo, un mol de azufre de esta sustancia tiene en sí un total de 6.022 por 10 a la 23 partículas. Las partículas, recordemos que se dividen en átomos o moléculas, cualquiera de las dos. Ahora, tal vez la duda que le surge aquí es de dónde sale ese número, ¿no? Ese número de 6.022 por 10 a la 23. Ese número está ya prácticamente dado y definido como que es la constante de Avogadro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda sustancia, no importa la que sea, la que ustedes se imaginen o la que quieran, tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Cuáles son las partículas? Las partículas están divididas, vamos a poner aquí entre paréntesis, en átomos, si es un elemento solito, o moléculas, ¿sale? Cualquiera de los dos, en átomos o moléculas. Y eso es lo que contiene un mol de cualquier sustancia. Ahora, si nosotros nos vamos al ejercicio, prácticamente nos están preguntando lo siguiente. Dice ahí, ¿cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre, ¿no? 5.10 moles. Entonces lo podemos hacer como en la tablita, como en el video lo explicaba. 5.10 moles, ¿sí? De azufre. ¿Cuántas moléculas o cuántos, en este caso, átomos serán? ¿Cómo lo hacemos? Una regla de 3. 1 es a 6.022 por 10 a la 23. En 1 hay eso. Ahora, ¿cuánto habrá en 5.10 mol? Bueno, 5.10 moles de azufre. ¿Cuántos átomos habrá? Lo podemos hacer sencillo. Por ejemplo, lo podemos multiplicar por 5 primero y después por 0.10. Si lo multiplicamos por 5 serían 5 por 6 son 30 puntos. Y si multiplicamos por 522 son 5, son 20, son 110. Sí, 110. Entonces quedaría como 30.110. Pero eso es porque lo multiplicamos por 5. Ahora vamos a multiplicarlo por 0.10. Cuando multiplicamos por 0.10 es como si multiplicáramos por 1, pero con un pequeño retraso. Es decir, vamos a recorrer el punto decimal una vez. Por ejemplo, si tú multiplicas por 1 6.022 es 6.022, pero si multiplicas por 0.1 esto se transforma en 0.6022. Entonces ya nosotros ahí tenemos que hacer la suma, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la suma? Vamos a tener que, bueno, vamos a ponerlo aquí acomodadito, así, 60.2. Entonces lo vamos a sumar, tendríamos nosotros aquí un
bueno, un 30 punto, y ya los vamos sumando. Quedaría como 7, no se va a sumar ninguna idea, 7, 1, 2 y 2. Hay que corroborarlo. Si tienen una calculadora a la mano o lo que quieran o mentalmente, corroboramos 5.10 por 6.022, ¿no? Y tenemos la respuesta 30.7172. Ahora, ¿cómo le hacen ustedes para expresar, por ejemplo, el por 10 a la 23? Como nosotros no hicimos nada con ¿cómo se llama? Con el exponente, lo podemos poner igual, por 10 a la 23. Y nosotros ya tendríamos esa respuesta. ¿Cuántos átomos hay en 5.10 moles? En 5.10 moles hay 30.7122. Creo que me pasé por un 2. Ajá. 22 por 10 a la 23. Sí, y ya con eso nosotros tendríamos pues nuestra respuesta. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿O si lo comprendemos hasta ahí? ¿Dudas o preguntas hasta allí? No, profe. ¿No? ¿Sí le agarran la onda de ese problema? Sí. Sí, siempre que les pregunten átomos o moléculas, vamos a trabajar con esta constante, ¿sale? Con esta constante de número de Avogadro. Este que está aquí. ¿Cuál otro quieren hacer o cuál otro quieren que hagamos? Uno que digan, este se ve medio difícil, lo podemos hacer. El 8, dijimos que íbamos a hacer el 8, ¿verdad? Ok, vamos para acá. El 8 dice, ¿cuántas moléculas de etano están presentes en 0.334 gramos de pues el mismo compuesto, ¿no? Que está ahí. Entonces, ahora, aquí podemos hacer también nuestra tablita, una relación, por ejemplo, vamos a ponerlo. Siempre nos vamos a ir con la base 1, ¿sí? Para que sepamos lo que hay en un mol de C2H6. No lo voy a poner como subíndice, lo vamos a dejar, pero bueno, a ver, vamos a copiar de aquí. Ok, ahí está. En un mol de etano, ¿no? En un mol de etano nosotros debemos de tener dos cosas presentes. Como aquí tenemos gramos y todavía no están transformados en moles, entonces vamos a tener que hacer podemos hacer dos operaciones o una operación, como ustedes quieran, ¿vale? Ok, veamos entonces. Vamos a sacar el peso molecular de esta cosa. A ver, recordemos en la tabla el carbono vale 12, pero hay 2, son 24, y el hidrógeno vale 1. Por 6 son 6 más 24, 30, ¿vale? Esta cosa pesa 30 gramos. El etano tiene un peso molecular de 30 gramos, ¿vale? Ahora, si ustedes observan y recuerdan el ejemplo de la tablita, un mol vale 30 gramos, pero un mol, ¿cuántos átomos o partículas tiene? Para que lo vayan recordando, a ver, le vamos preguntando a Fernando. Fernando, ¿cuántos átomos o moléculas tiene un mol de cualquier sustancia? De cualquiera, la que sea. ¿Nos puede ayudar? Ok, gracias Fernando. Dice que 6.022 por 10 a la 23. Cualquier sustancia, no importa si aquí cambiamos de sustancia o es otra sustancia diferente. Por 10 a la 23. Y es lo que vamos a poner aquí. Ahora nos están pidiendo hacer una pequeña conversión. Bien, ustedes pueden hacer dos cosas. O hacer el método directo o hacer el método indirecto. ¿En qué consiste? El método directo es que ustedes utilicen los gramos a su favor para sacar la relación. O el método indirecto es que ustedes puedan convertir primero a mol y ya después que ya convirtieron a mol, lo conviertan ustedes ahora a partículas, ¿sale? Ok, entonces vamos a hacerlo de las dos maneras y se puede, sale, ¿no? De las dos formas. Si quieren con la calculadora para que la tengan en la mano. Entonces, dice aquí, en un mol hay 30 gramos. En 6.022 por 10 a la 23 eso es lo que hay de moléculas. Ahora, ¿cuántos moles serán? Por ejemplo, no nos preguntan los moles, pero lo podemos sacar. ¿Cuántos moles serán? ¿Cómo plantearíamos nosotros la regla de 3 para sacar la cantidad de moles? A ver, le preguntamos a Alexander Polito. Usted, señor, que anda duro en el COD, que ya estoy suscrito a su canal. ¿Me puede repetir, por favor?
¿Sí? ¿Cómo planteamos el problema para sacar la cantidad de moles? Podríamos usarla así como hicimos antes de la regla de 3. Uh-huh. ¿Qué, por qué, por quién y entre quién? Los 0.344 sería lo de 6.022 por 10 a la 23, ¿no? No, vean. Aquí tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Tenemos que 0.334 es lo que nos están pidiendo que transformemos a moléculas, pero podemos hacerlo en dos pasos, sacando los moles y otro haciendo el método directo. Por ejemplo, un mol tiene 30 gramos. ¿Cuántos moles serán 0.334 gramos? Hacemos la regla de 3. 0.334 por 1 entre 30. Y vamos a hacer, por ejemplo, la división para que sea más sencillo y más rápido. Tenemos entonces nosotros 0.334 entre 30. Nos da un resultado, lo vamos a poner aquí, de 0.011 y ya no sigue un montón de cosas por ahí. Vamos a dejarlo en 0.011. Esa es la cantidad de mol, pero a nosotros no nos están pidiendo la cantidad de moles, nos están pidiendo la cantidad de moléculas. Entonces, podemos hacerlo de manera indirecta. Por ejemplo, un mol, equivale a 6.022 por 10 a la 23. Ahora, ¿cuántas partículas? Vamos a ponerle aquí X. ¿Cuántas partículas serán este de aquí? ¿Cuántos serán? 0.011. Veamos entonces. 0.011 por 6.022 y ya eso lo dividimos entre 1, que prácticamente nos saldría el mismo resultado, 0.066242. Y como no ocupamos el exponente, pues lo ponemos igual por 10 a la 23. Y entonces en este caso ya tendríamos que estas son moléculas, ¿vale? Moléculas. ¿De qué otra forma lo pueden hacer? Pueden hacerlo con este de aquí, este de 30 gramos y este de acá. ¿Cómo lo harían? Vean, tenemos 0.334 por 6.022 y este lo vamos a dividir entre 30. Se supone que nos tiene que dar un número pues cercano, ¿no? Aparte porque no ocupamos todos los decimales. Si ustedes lo dividen, les sale un número cercano, les debe salir como 0.67, no ya redondeado, ya no como 66, sino como 67. O bien lo pueden establecer con esta regla de aquí, entre estos cuatro. Eso lo voy a poner aquí alineado. Entre estos cuatro, entre estos de aquí y estos de acá, o bien lo pueden establecer entre un mol y 6.022 y 0.011 y 0.066, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí se entiende eso ahí? ¿Sí le vamos agarrando la onda a esto? A este de aquí. ¿O preguntas que haya hasta ahí? ¿O dudas que tengan? ¿Cómo saqué el 0.01? Ok. Nosotros lo hicimos la primera relación aquí, en este pedacito. Gustavo, dices que un mol es igual a 30 gramos, no es lo que pesa, es lo que sacamos de la tabla periódica. Ahora, lo voy a borrar. Nosotros queremos saber cuánto equivale 0.334 gramos. ¿Cómo le hacemos? Con una regla de 3. Si un mol equivale a 30 gramos, ¿cuántos moles equivale a 0.034? Nosotros hacemos la regla de 3. 0.0334 por 1 entre 30 y eso nos da un resultado de 0.011 y sigue la división, pero nosotros lo veamos como 0.011. ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta ahí? Nuestra regla de 3 fue aquí con este pedacito, con este de aquí, no lo hicimos con lo demás.
Bien, otro ejercicio que quieran resolver o otro que crean que les puede causar duda para contestarlo. El 11. El 11. ¿El 11? Ok, vamos a contestar el 11. Dice aquí, calcule la cantidad de, bueno, en gramos, me fundé. Calcule la cantidad de gramos que hay en 80 litros de anhídrido sulfúrico. Ok, aquí también nos podemos nosotros basar en lo mismo, ¿no? Siempre nos vamos a basar en lo que hay en un mol. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer lo que hay en un mol. Ahora, vean, dice aquí, SO3, ahora tenemos. En un mol de SO3, como esta es una sustancia gaseosa, ¿sí? Ahí venía en el apartado de esto de volumen molar, las sustancias que sean gaseosas, y cuando nos pregunten a nosotros litros o nos hablen de volumen, vamos a trabajar con la constante de este señor que se llama Gay-Lussac, que es prácticamente la constante de los gases ideales. En esa constante de los gases ideales nosotros vamos a tener que ocupamos un valor de 22.4 litros, y dos, que si este valor lo vamos a ocupar, solamente se ocupa con sustancias que estén a temperatura y en este caso presión ideales, que casi la mayoría de gases se encuentra a presión ideal. ¿Por qué? Porque están rodeados o están aquí en la atmósfera. ¿A qué me refiero? Como están aquí en la atmósfera, recuerden que nosotros estamos sometidos siempre a una atmósfera de presión. Entonces esa es la presión estándar. Si acaso variará un poquito la temperatura, pero es muy ocasional. Ahora dice aquí, calcule la cantidad en gramos que hay en 80 litros de SO3. ¿Cuántos gramos va a haber? Entonces ocupamos dos cosas. Ocupamos una, la cantidad de litros, y otra, la cantidad en gramos. Para eso necesitamos sacar el peso molecular que tiene esta cosa aquí. Este de aquí, el SO3. ¿Cómo sacamos el peso molecular? Por ejemplo, azufre tiene un peso de, en la tabla, 32. Y oxígeno tiene un peso atómico de 16. Entonces tenemos nosotros 16 por 3, 48. Y 32, 80. ¿Vale? Esta cosa pesa, vamos a ponerla aquí, 80 gramos. Este es el peso molecular entonces. Ahora, nosotros sabemos que, como le dice en el apartado, creo que a ver, se los voy a mostrar para que sepan de lo que vamos a hablar, y tengamos ahí la comparación. No, venía en el de relaciones de masa, esto ya se supone que ya lo debieron de haber leído. Partículas, volumen. Sí, venía en el anterior, en el que les mandé. A ver, se los muestro. 6. Aquí, a ver, se los voy a poner. Aquí, en el volumen molar, dice aquí, el volumen molar de una sustancia se simboliza con Bm y bla 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 bla, ¿no? Es, para encontrar el número de moles de un gas, se debe ser dividido entre 22.4 litros. Esa es nuestra constante, aquí tenemos la constante que es 22.4 litros, aquí viene en ese apartado, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos, ¿no?, en el ejercicio. Tenemos entonces que esta es una sustancia gaseosa porque nos están hablando que hay litros presentes, o sea, es una sustancia gaseosa de antemano. ¿Cómo vamos a saber que es una sustancia gaseosa? Pues podemos consultarlo, podemos poner SO3 en Google y nos va a salir que es una sustancia gaseosa. Ahora, tenemos aquí que un mol de cualquier sustancia, no importa la que sea, mientras sea gaseosa y esté en condiciones de presión y temperaturas normales, va a ocupar un espacio. ¿Cuánto va a ocupar de espacio? Va a ocupar de espacio 22.4 litros en volumen. Ahora, ya hicimos nuestro planteamiento. Un mol tiene 80 gramos y esos 80 gramos constan de 22.4 litros. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el problema? A nosotros no nos están pidiendo mol, a pesar de que no lo sepamos, no nos están pidiendo la cantidad de moles, como podemos ver aquí. ¿Qué nos están pidiendo en el problema? Nos están pidiendo en el problema, vamos a poner aquí, nos
nos están pidiendo en el problema la cantidad de gramos. Entonces esta incógnita sí nos interesa. ¿Cuántos gramos habrá en qué? Habrá en 80 litros, vamos a poner aquí, en 80 litros de ese mismo gas. Entonces pueden hacer lo que decíamos en el ejercicio anterior, ya sea que se encaminen primero a sacar el número de mol, o que se encaminen en hacer el ejercicio directo, es más sencillo porque si les da y ya no tienen que andar haciendo tanta cosa. Si acaso serían las operaciones que se les puedan complicar. En este pequeño cuadrito, a ver, vamos a ponerle para señalarlo. A ver, aquí está. En este pequeño cuadrito que voy a encerrar, en este pequeño cuadrito, aquí están las operaciones que nosotros vamos a realizar. Nosotros sabemos que 80 gramos equivalen a 22.4 litros. Ahora, ¿cuántos gramos equivaldrán a 80 litros? Si observan, esto pues es muy sencillo de deducir porque como hay más litros, ¿sí? Aquí abajito, significa que va a haber más gramos. Entonces vamos a hacer esa misma regla de 3 que es directa. Con 80 gramos, 22.4 litros. ¿Cuántos gramos? Son 80 litros. Hacemos nuestra regla de 3. Vamos a tener que ocupar 80 por 80 y lo vamos a dividir entre 22.4. Esto nos da un resultado, vamos a ponerlo aquí. Esto nos da un resultado de ¿cuánto? Nos da un resultado de 285.714286 gramos. Esa es la cantidad en gramos que hay en 80 litros de esa sustancia gaseosa. ¿Sale? Igual pudimos haber sacado el número de moles. El número de moles lo pudimos haber sacado haciendo la regla 3 de que un mol equivale a 22.4 litros. ¿Cuántos moles equivaldrán a 80 litros? Pues prácticamente arriba de 3, o sea, 3 y tanto, 3.5, 3.4. Y después de eso multiplicarlo por la cantidad que son los 80 gramos. Y también les pudo haber salido, por ejemplo, tenemos que 1 es 24, entonces 80. Tenemos 80 por 1 entre 22.4, 22.4. 80 entre 22.4, 3.57, 14. Eso después lo multiplicamos nosotros por la cantidad de gramos de 80 y ya nos sale este resultado de aquí abajito. Por 80 y si nos sale la misma cantidad, 285. Ese número que está ahí. Si se va entendiendo, si le vamos agarrando la onda hasta aquí. Para estos, pregunto. Sí. Otro más que sientan que les está sin duda o pasamos a los que están aquí abajito. Los que deben de hacer con la ecuación. ¿A cuáles? Pues yo digo que ya los de abajo. Sí, ya los de abajo. ¿Alguno en particular que quieran resolver? Que digan, este no lo vamos a hacer. Ahí, Daniel. Uno que quieran resolver, uno que digan este. A ver. Si es que ya los checaron, pues si no, podemos tomar cualquiera al azar. ¿Cuál hacemos? El del flúor, el de la pasta de dientes, el del azufre o el del aluminio. ¿El 1? ¿O el 2? ¿El 3? ¿El 5? Ok, vamos a hacer el 3, pues, para este. O 4. Creo que con ese tenía que balancear. ¿El 5? Se ve muy difícil el 5. Bueno, vamos a hacer el 5, pues. Si nos da tiempo, hacemos el otro más. 5 dice el dimetilsulfóxido, también llamado sí, cosas que no interesan. Cuando vean un problema de este tipo, de que sea estequiométrico y demás, a veces vienen datos pues curiosos, ¿no? Que se ocupan
en la medicina, que se ocupan en la industria, que se ocupan en esto y lo otro. Casi siempre en la estequiometría te viene una pequeña reseña. ¿Qué nos interesa? A nosotros nos interesa saber la cantidad de los números, ¿no? Lo que hay ahí presente. Dice aquí entonces, el dimetilsulfóxido llamado DMSO, bla, bla, dice, calcula el número de moléculas. Ya tenemos nuestra pauta, número de moléculas. Entonces nosotros ya sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Un mol, primero nuestra base, lo que haya en un mol. Y como dice moléculas, ¿qué es lo que vamos a ocupar cuando nos hablan de moléculas? Pregunto, ¿se acuerdan qué es lo que vamos a ocupar para cuando nos hablan de moléculas? Dice moléculas y gramos. ¿Qué es lo que ocuparemos? La constante, ¿Cuál constante? la de 6.022 por 10 a la 23, creo. Ok, esa es la que vamos a ocupar. Entonces, para que esto sea sencillo, ¿no? Dice aquí, vamos a establecer, ocupamos gramos, porque también aquí, si se fijan, dice 7.14 por 10 a la 3 gramos. Pero bueno, ok, ahorita lo vamos a anotar. Pero vamos a sacar nuestra base, todo lo que hay en uno, en un mol nada más, en un mol siempre saquen la base en uno y ya lo demás se hace solito, ¿sale? Ok, en un mol. Vamos a sacar la masa molecular. Tenemos aquí este 2 multiplica el carbono, hay 2 por 12 son 24 y 2 por 3 son 6 por 1. Aquí hay 30 gramos adentro, ¿sale? 30 gramos y 32 del azufre son 62 y 16 del oxígeno son 78. Entonces esta cosa pesa 78 gramos. Ahora, como es una sustancia, en este caso, donde vamos a hablar de átomos o moléculas, todas las sustancias, mientras sea un mol, no importa que varíen la cantidad de gramos, mientras sea un mol, siempre habrá 6.022 por 10 a la 23, ¿sale? Siempre habrá esa cantidad. Ahora, a nosotros nos hace el interrogante, calcula el número de moléculas que habrá contenido en 7.14 por 10 a la 3 gramos, ¿ok? No nos dicen los moles. ¿Nos interesa? Pues no, como tal, no nos interesan los moles porque no nos están preguntando. Entonces, tenemos X mol de esta sustancia. ¿Nos interesa? No, por este caso no. ¿Nos interesan los gramos? Sí, nos está dando los gramos. Nos dicen cuántas moléculas, habrá en esa cantidad de gramos. Para que no manejemos exponentes, lo podemos transformar a una cantidad pues prácticamente igual, ¿no? Convertido en gramos. Si tenemos un exponente positivo, quiere decir que tiene agregado 0, quiere decir que es un número más grande. Entonces, ¿hacia dónde recorrería yo el punto decimal? Para convertirlo a eso a una cantidad que no tenga exponente. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde lo recorrería? Para convertirlo a una cantidad normal. Derecha, izquierda, derecha, ok, lo recorremos hacia la derecha. Entonces nosotros ya no tendríamos 7.14 por 10 a la 3. Nosotros recorreríamos 3 espacios, es decir que recorremos uno para 71, otro para 714 y otro más para 7140 gramos, ¿sale? 7140 gramos. Ahora ya tenemos el problema casi resuelto, dice aquí. Con 78 gramos, en este pedacito lo vamos a encerrar aquí. Con 78 gramos, a ver, aquí está. Este pedacito del problema. Con 78 gramos nosotros tenemos 6.022 por 10 a la 23. Ahora, con 7140 gramos, ¿cuántas moléculas tendríamos? Nuestra regla de 3. Ya nada más quedaría ahí para tratarla. Tendríamos entonces nosotros 7140 por 6.022 entre 78 gramos, que es lo que tenemos aquí. Nos daría un total de 551.2446 15 por 10 a la 23, vamos a meter por 10 a la 23. En este caso, moléculas. Si se fijan, pues casi tendría que salir un número cercano a 6 porque aquí había 78 gramos y aquí hay 7100, o sea, casi 100 veces más lo que estábamos teniendo aquí anteriormente. ¿Sí? ¿Sí se entiende?
entiende entonces hasta ahí? Si se fijan, solamente lo único que tenemos que hacer es plantear la tabla. Planteamos la tabla y ya teniendo la tabla podemos deducir prácticamente lo demás. Claro, teniendo en base lo que haya en memoria. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O dudas? Profe, yo. Sí. Esa fuerza, lo de recorrer el punto, en lo de 7.14 por 10 a la 3. ¡No! ¿Y sin el punto cómo lo haríamos? ¿Sin el punto? Ajá, sin recorrer el punto, pues. Pues lo dejamos como exponente, lo multiplicamos y le dejamos el exponente, lo que nos salga. Ah, ok. Queda igual, prácticamente. Pensaba que se hacía diferente o algo. Nada, se hace igual. Lo podemos hacer con el exponente ya. Es igual. Otro ejercicio que contestemos rapidillo, todavía nos quedan 5 minutos. Pero ya tengo la otra clase encima también. Este de aquí, vamos a hacer el 4. Para que lo tengan la ecuación de una vez. Dice aquí calcular la masa de el yodo. Entonces ya sabemos que hay yodo en esta reacción. Vamos a ir trazando la reacción. Calcular la masa de yodo que hay en o que reaccionará con aluminio. Ok, ya tenemos el otro. Aluminio. Aluminio para formar yoduro de aluminio. Ok, entonces está diciendo en la ecuación que estos dos se van a juntar para formar, vamos a ponerle aquí, yoduro de aluminio. Este que está aquí. Y 3. Ok, entonces veamos el problema. ¿Qué nos pide el problema? Primero tenemos que balancear esta ecuación, ¿no? Vamos a ponerle aquí un 3 y aquí le vamos a poner un 2 y ya con eso ya está balanceado. Ok, entonces dice calcula la masa en gramos de yodo que reaccionará completamente con 20.5 gramos de aluminio para formar yoduro de aluminio 3. Ok, nada más nos están pidiendo la relación de estos dos. Estos de aquí. Estos nos están diciendo nada más que se va a llevar a cabo. Sí, se va a formar. Ok. Entonces vamos a plantear nuestra regla de 3 también, igual que en los otros problemas. Tenemos entonces que en esta regla de 3 dice aquí que van a reaccionar, vamos a ponerla aquí, van a reaccionar yodo. El yodo pesa en la tabla, ¿cuánto? Pesa 127. Creo que sí, pone, lo confío, pero sí me acuerdo que es 126.90, pero vamos a dejarlo como 127. Pero no hay un yodo, hay 6 yodos, entonces eso lo vamos a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 2. 3 por 2, 6. Entonces tendríamos nosotros ya multiplicado 762. Pues tendríamos nosotros 762 gramos, ¿no? De este que está aquí. 762 gramos. ¿Cuánto tenemos de aluminio? De aluminio, entonces nosotros tenemos 2 átomos de aluminio. Entonces el aluminio pesa 27 por 2, 54. 54 gramos. Es lo que pesa el aluminio. A nosotros nos están preguntando cuál es la masa de yodo que reaccionará con 20.5 gramos de aluminio. ¿Sí? ¿Cuánto se ocupa de este de aquí? De este de aquí. Y con eso podemos trazar nuestra regla de 3. Sabemos que para que reaccionen con 54 gramos siempre se ocupan 762. Ahora con 20.5 ¿cuánto se van a ocupar? 20.5 por 762 entre 54. Y